La pregunta durante la semana pasada era si el AMBA iba a retroceder de fase en la cuarentena. Esta semana parece haber cambiado el tópico y terminamos preguntándonos qué sucederá con el transporte justamente para que no tenga que haber un retroceso de fase, una marcha atrás. Después de la reunión de transporte de Nación, de Provincia y de Ciudad de Buenos Aires, allí en el Ministerio está Gastón Zulaye. Gastón, nuevamente. Así es, Ariel. Ayer en el Ministerio de Salud, en la reunión de los ministros del área metropolitana, conjuntamente con Ginés González García, se pidió hacer más exhaustivos los controles en el transporte público de pasajeros fundamentalmente, y eso se dispuso en la reunión que terminó hace unos minutos aquí en el Ministerio de Transporte, presidida por el ministro Mario Meoni, con sus pares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Estamos justamente aquí en el piso 12 del Ministerio con el ministro Mario Meoni. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas noches. ¿Y qué es lo que fundamentalmente se dispuso para hacer más exhaustivos estos controles en el AMBA? Muy buenas noches. Sí, efectivamente hemos dispuesto incrementar la cantidad de personas de la Fuerza de Seguridad en las distintas estaciones de trenes. Va a haber 64 estaciones de trenes que van a tener un control mucho más rígido del que teníamos ahora. Quiero agradecerle a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que inmediatamente dio respuesta positiva a ello, y a partir de mañana vamos a estar haciendo un control estricto reitero, en 64 estaciones del área metropolitana y en las cabeceras aquí en la ciudad de Buenos Aires. De la misma manera que la ciudad de Buenos Aires va a hacer controles más estrictos en lo que tiene que ver con los lugares de circulación de colectivos, básicamente en avenidas donde hay mayor concentración, en los lugares de transbordo de colectivos y en subtes. Van a haber aproximadamente 30 puestos de control en el transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, y alrededor de 50 puntos va a controlar la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la zona del Gran Buenos Aires, en distintas localidades del Gran Buenos Aires, básicamente también en lugares de transbordo de colectivos y en algunas terminales de colectivos del Gran Buenos Aires que tienen un alto flujo de personas. Lo que estamos pretendiendo es que efectivamente viaje aquel que es un trabajador esencial, que aquel que no tiene necesidad de viajar no lo haga, pretendiendo cuidar la salud de todos. Así que es un poco la decisión que hemos tomado, además obviamente de aumentar y pedir que se aumente el control del transporte y la circulación vehicular y de la circulación en general, no solamente de lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, porque la verdad es que el problema del virus es que lo estamos llevando de un lugar a otro a partir de no tener a veces la responsabilidad individual suficiente. Ariel, el ministro Meoni los está escuchando. Gracias, Gastón. Gracias, ministro. Buenas noches. Es acertado creer que es una manera, lo que está comentando, que harán de volver a unas semanas atrás, es decir, cumplir con lo escrito. Todos vamos aprendiendo sobre la marcha de qué se trata este virus, todos sabemos que en el transporte público hay mayor peligro de contagio y mayor propagación, y todos recordamos que en algún momento así lo habían planteado. Quizás en este tiempo se hayan relajado los controles y en consecuencia se haya relajado la sociedad, y por eso otro caudal en el transporte público. Buenas noches, Ariel. Sí, en realidad creo que el flujo en el transporte público no ha crecido tanto, y el transporte, yo siempre quiero marcar una cuestión muy particular, que es que el transporte en sí, dentro del transporte, la verdad que el nivel de contagios es muy bajo, excepto que haya un gran aglomeramiento. Ese gran aglomeramiento, la verdad que excepto algunas situaciones muy particulares de algunas formaciones de trenes, donde por alguna razón, generalmente por sospecha de COVID y aislamiento de personal, ha hecho que se juntara la cantidad de pasajeros de dos formaciones en una formación, en general no hay ese aglomeramiento. Mucho menos en la cantidad en los colectivos de tanto el Gran Buenos Aires como de la ciudad, donde el nivel de pasajeros está en el orden del 30-40% de la ocupación. El problema del transporte en todo caso es que transporta personas de un lugar hacia otro lugar, y ahí es donde genera esa situación, que puede darse en el transporte de pasajeros, pero también en los vehículos individuales. Puede darse en una moto, puede darse en un auto, aquel que viene en auto y va a un lugar de contagio y lleva el contagio a otro lugar, como ha pasado en el interior, donde los brotes que se han dado en el interior, no hay vuelos de cabotaje, no hay micros de larga distancia, y sin embargo hay brotes. Y hay brotes porque ha venido gente a la ciudad de Buenos Aires o al Gran Buenos Aires, se ha contagiado y ha llevado ese brote o ese contagio al interior, generando un brote. Así que, digo, lo que uno está tratando de apelar es a la responsabilidad individual. En el transporte de pasajeros, el incremento en las últimas semanas ha sido muy bajo, se ha mantenido en el orden del
entre 980.000 pasajeros y 1.110.000, 120.000, que fue el viernes pasado la cantidad más alta de pasajeros, pero siempre en ese volumen, Perdón, que es aproximadamente un 25% del volumen total. Ahí está. El viernes llegaron a detectar un pico entonces de pasajeros usando el transporte público y habla de 1.120.000 personas. Y para tener una referencia, en una semana o en 2 semanas, ¿cuánto creció? ¿Qué porcentaje de aumento se vio? En las últimas 2 semanas venían en el promedio de 980.000, 990.000 pasajeros, con picos de 1.020.000, 1.030.000, los viernes generalmente, que es el día que más se moviliza la gente. Todos los viernes hemos tenido la mayor cantidad de afluencias. El viernes anterior, que más cantidad de gente se había movilizado, era el último viernes de mayo, donde había habido 1.070.000 y pico mil pasajeros, y ahora se incrementó en 40.000 más respecto de ese pico. Okay. Ahora es volumen total de la zona metropolitana, digamos, no es tan elevado. Por eso digo, ¿hay más cantidad de pasajeros? Sí. Ahora, la verdad que es un pico no tan alto comparado con lo que habitualmente se mueve en la zona metropolitana, que es alrededor de 4,5 millones de personas por día. Ministro, contó ya que habrá 300 efectivos más dispuestos para los distintos controles, o los controles en los distintos lugares de acceso. Para que recuerde la población, para que recuerde la sociedad, ¿qué sucederá con aquel trabajador no esencial que viaja en transporte público? Bueno, el trabajador no esencial que no está autorizado por los decretos no debería viajar en el transporte público, excepto que sean por razones de fuerza mayor, que es la única excepción que se puede hacer. Nosotros vamos a estar controlando fuertemente. Aquel que no tenga la autorización no puede viajar, digamos. Solamente puede viajar el que tiene autorización. Y reitero, el que no tiene autorización por una razón de fuerza mayor comprobable podrá hacerlo. Es decir, aquel que tiene que venir al médico y puede comprobar que tiene un turno en el médico que no lo puede cambiar. Aquel que tiene realmente una situación compleja de último momento que no pudo hacer que tenga el certificado, pero son casos excepcionales. No se puede viajar. Nosotros, la verdad, lo que pretendemos y pedimos es la responsabilidad individual. Muchos nos reclaman la salida de la cuarentena. La salida de la cuarentena estará dada en la responsabilidad individual de cada uno de evitar circular, porque sí, como hemos visto estos últimos días, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se circula demasiado, a veces sin estar yendo a prestar un trabajo exceptuado o esencial, y entonces eso genera la idea de que estamos bien, y la verdad es que no estamos bien. Creo que todavía falta una etapa importante para superar esta pandemia, y tenemos que ser responsables cada uno individualmente. No podemos poner controles en todos los lugares. Nosotros insistimos mucho sobre las actividades, pedimos que las actividades que se van habilitando tengan un control y que se controle tanto el protocolo interno de esas actividades habilitadas como obviamente la circulación de las actividades que no sean innecesarias, ¿no? La última desde aquí, ministro, no es suya la decisión, naturalmente, pero sí es parte usted de un gabinete cuya punta el presidente de la Nación toma la decisión de qué hacer con esta fase en la cual se encuentra el AMBA. Habrá escuchado, sabrá que es muy importante el transporte, corregir algún problema que ha tenido el transporte, o la circulación, no el transporte en sí, la circulación de la sociedad en el transporte. ¿Usted cree que corrigiendo, controlando mejor, no hay por qué dar marcha atrás en el AMBA? ¿No hay por qué dar un retroceso en la fase? No, la verdad es que yo creo que esas decisiones las tiene que tomar el Ministerio de Salud y con los especialistas de salud. Me parece que en ese sentido la responsabilidad de dar un paso adelante o no tendrá que ver con la evolución de los contagios. La verdad que hoy estamos en una situación compleja y, reitero, cualquier medio de transporte, sea un colectivo o un vehículo, puede transportar a una persona infectada desde la ciudad de Buenos Aires hacia el Gran Buenos Aires o viceversa, o hacia lugares del interior. Reitero, por eso creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y que estamos en una etapa crítica. Por lo tanto, me parece que es muy importante, Ariel, que en ese sentido seamos responsables. Yo quiero ser responsable y no meterme en una cuestión. La verdad es que no me corresponde, que es la de la cuestión sanitaria. Creo que hay que ser muy responsables. Estamos en un momento crítico y hay que ser absolutamente razonables, y que no hay razones más importantes que la vida y la salud de las personas para avanzar o retroceder, digamos, ¿no? En tanto y en cuanto la salud de las personas, la vida de las personas esté garantizada, se puede avanzar. Si no, hay que cuidarlos. Ese es el objetivo puesto por el presidente. Es un objetivo absolutamente razonable, es un objetivo humanitario por sobre todas las cosas. Tiene que ver con el valor de las personas, con el valor humano de las personas. Para nosotros cada víctima tiene un nombre y apellido, no es un número. Cada enfermo tiene un nombre y apellido, y eso es lo que priorizamos desde el gobierno.
Muy lógico. Muy gentil por estos minutos. Cierra allí junto a usted Gastón Zulay. Gracias, ministro. Buenas noches. Gracias. Buenas Ministro, noches. ¿se va a ampliar la aplicación web que ya rige en el Tren Mitre para otras formaciones? Sí, estamos, la semana que viene va a empezar a regir, o se va a empezar a aplicar a la línea Sarmiento, que como ustedes saben es una de las líneas que mayor cantidad de afluencia de pasajeros por formación tiene, por lo tanto para nosotros es muy importante poder allí mantener el distanciamiento, así que la semana que viene vamos a estar aplicando este nuevo aplicativo, que la verdad ha funcionado muy bien en el Mitre en esta semana que lleva de uso, donde más del 97% de la gente que se acerca a tomar el tren ha hecho uso de la aplicación. Ministro, por último, en el marco de la pandemia, la situación de los vuelos, ¿se puede llegar a pensar en el mes de julio los vuelos regionales o de cabotaje en algunas regiones? Tendrá que ver con la evolución de la pandemia como el resto de las movilidades. Naturalmente que nosotros creemos que hay provincias que no tienen obviamente circulación comunitaria. Frente a eso, Aerolíneas nos ha hecho un plan de vuelo entre provincias que no tienen circulación comunitaria que estamos analizando para tal vez, si en julio evoluciona de manera favorable, podamos ponerlo operativo. Posteriormente a eso hay un plan de salida de la cuarentena en los vuelos de cabotaje que ha hecho Aerolínea desde la Ciudad de Buenos Aires, ya tomando como cabecera, con 32 vuelos semanales aproximadamente que podrían darle la posibilidad de darle conectividad a todas las provincias del país. Muchísimas gracias, ministro de Transporte. Gracias a ustedes. Mario Meoni, por esta entrevista en vivo con la televisión pública. Recordemos entonces lo más importante, a partir de mañana miércoles, más de 300 efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía Federal en las cabeceras de las estaciones de trenes y también arriba de las formaciones pidiendo los correspondientes certificados para poder circular. Ustedes. Gastón, el último tema, ojalá que lo podamos hablar en el corto plazo, los vuelos de cabotaje. Está claro que primero, Lucía, hay que superar este tramo. Con lo que anunciabas, lo que contabas ya de arranque en nuestro programa, recién formalizado por la voz del ministro de Transporte. Claro, Ariel, y ahí, bueno, lo resumía muy bien Gastón Zulay, pero también hay que decir que es un plan para controlar el transporte con dos patas, muy apoyado en seguridad, en el ministerio de Sabina Frederick. Decía recién Meoni que los controles de seguridad en las 64 estaciones están a cargo del Ministerio de Seguridad de Frederick. Y después, por supuesto, el transporte. Cerciorarse, y este me parece que es el mayor punto gris que tenemos, que es que existen trabajadores no esenciales que están haciendo uso del transporte público y no hubo un control muy, digamos, muy preciso sobre eso. En las primeras semanas. Sí. ¿Te acordás que las cifras eran altas y después sí, se ha relajado? Sobre todo de quienes se suben a los colectivos. Meoni dijo recién, esto también depende mucho de la responsabilidad de los ciudadanos. Va a quedar en mano de ellos, pero bueno, tiene que haber un control más fuerte. Lo vamos a empezar a ver en los próximos días. Bien.